Solo tú conoces mi caminar, extiendes tu mano para levantar. Por tu amor hoy puedo estar de pie. Afirmas mis pasos con tu poder. Mi pronto auxilio en la tormenta has sido tú, el que me guarda y me alienta, quien me cubre de virtud, mi consolador, mi redentor, mi pronto auxilio en la tormenta eres tú. Solo tú conoces mi corazón y cuando te anhela mi carne y mi ser, te ha ayudado en tiempos de soledad, mi roca y mi guía en la oscuridad. Mi pronto auxilio en la tormenta has sido tú, el que me guarda y me alienta, quien me cubre de virtud, mi consolador, mi redentor, mi pronto auxilio en la tormenta. Amados hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Hoy es un día muy especial porque hoy nos toca celebrar día de reposo, día de culto a nuestro Dios. Y hoy nosotros tenemos la bendición, mi familia y un servidor, de poder compartir con ustedes este tiempo devocional del culto de escuela sabática. Y antes de iniciar esta parte de nuestro devocional, quisiera invitarle a que abra su escritura en el Salmo 63, donde nos dice, o nos invita, mejor dicho, a alabar a Dios con esa hambre y sed que tenemos cada día de su presencia. Dice este Salmo 63, en el versículo 3 en adelante, dice: porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida y en tu nombre alzaré mis manos. Porque tú, verso 7, porque tú has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, pues tu diestra me ha sostenido. Amén. Bendito Dios, vamos a orar. Bendito Dios, queremos darte las gracias por este tiempo que nos permites presentarnos delante de ti para celebrar culto a tu nombre. Gracias, Padre, porque esta oportunidad que nos das de poder compartir la alabanza y la adoración desde nuestros hogares a toda la iglesia en el distrito, nos da la oportunidad también de reconocer que ahí en nuestra casa, ahí en nuestra colonia, nuestro vecindario, seguimos siendo iglesia, Señor. Muchas gracias por cuidarnos todo este tiempo. Muchas gracias por ayudarnos a salir adelante en medio de todas nuestras necesidades. Y queremos pedirte, Señor, que este tiempo de adoración sea un tiempo que nos sintamos libres, nos sintamos cobijados, nos sintamos bendecidos de poder cantarte alabanza, Señor. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Quiero invitarles a cantar este canto que se titula Temprano, temprano yo te buscaré.
Temprano yo te buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed. Para ver tu gloria y tu poder, mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Gracias, Señor. Temprano yo te buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed. Para ver tu gloria y tu poder, mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Gracias, Señor. Gracias por estar siempre en nuestras vidas. Amén. Señor, estamos aquí en este tiempo y en estos momentos, Padre, clamamos a ti, invitando a que tu presencia habite entre nosotros. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das de reunirnos y adorarte, de reunirnos y cantarte. Y es por eso que hoy te decimos, e invitamos a la iglesia a poder cantar este canto que dice así: entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en
presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Dale gloria y honra. Da gloria y honra y alabanzas al Señor, oh Cristo, nombre sin igual. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Dale gloria. Da gloria y honra y alabanzas al Señor, oh Cristo, nombre sin igual. Da gloria y honra y alabanzas al Señor, oh Cristo, Nombre sin igual. nombre sin igual, nombre sin igual, Nombre sin igual. nombre sin igual. Alabado sea tu nombre, Señor. Alabado seas por los siglos de los siglos, porque tú has sido bueno para con tu pueblo en este tiempo, porque tú has sido misericordioso en este tiempo de necesidad, en este tiempo de carencia. Tu luz nos ha iluminado. Gracias, bendito Dios, por esta oportunidad que nos das de cantarte y proclamar. Bendito sea el Señor Dios poderoso. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién es y quién vendrá? Bendito sea el Señor Dios poderoso, por siempre reinará. Padre del cielo, te adoramos. Alzamos hoy tu nombre en alto. Que tu reino se establezca en la alabanza de tu pueblo que declara tu poder. Bendito sea el Señor, Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito sea el Señor, Dios poderoso, por siempre reinará. Padre del cielo, te adoramos. Alzamos hoy tu nombre en alto. Que tu reino se establezca en la alabanza de tu pueblo, Señor, de tu pueblo que declara tu poder. Bendito sea el Señor,
Bien, hermanos, nosotros como iglesia tenemos una rica cultura en cuanto a los himnos. Himnos de hace muchos años. Algunos se han dejado de cantar porque tal vez ya las generaciones que lo enseñaron dejaron de practicarlos. Ahora hemos dado más énfasis en algunos cantos que le llamamos coritos o le llamamos alabanzas, pero también nuestros himnos tienen una gran riqueza, un gran propósito, tienen un gran mensaje y queremos compartir con ustedes algunos de ellos. Si los recuerdan, por favor ayúdenos a cantarlos ahí desde su hogar y gócese también con estos momentos, con estos himnos que adoran a nuestro Dios en su letra. Libre soy ahora de la esclavitud de Egipto, he renunciado a toda su riqueza mundana. Voy camino a aquella tierra que me ha dado Cristo, triunfante, camino a la tierra de Canaán. Sin cejar camino, marcho cada día a la hermosa tierra donde fluye leche y miel. Gloria, aleluya, Cristo es mi guía y marcho gozoso en las filas de Israel. Voy cruzando las llanuras, montes y desiertos, no me arredan ya peligros, luchas ni afán. Muchos al cruzar los valles han quedado muertos, mas yo sé que Cristo me guía hacia Canaán. Sin cejar camino, marcho cada día a la hermosa tierra donde fluye leche y miel. Gloria, aleluya, Cristo es mi guía y marcho gozoso en las filas de Israel. En glorioso panorama miro aquella tierra y pronto mi jornada a su fin ha de llegar. Oh, qué gozo no verá ya más clamor ni guerra, qué dicha vivir en la tierra de Canaán. Sin cejar camino, marcho cada día a la hermosa tierra donde fluye leche y miel. Gloria, aleluya, Cristo es mi guía y marcho gozoso en las filas de Israel. Oh, qué dicha es participar de esta promesa, promesa para los que Egipto quieran ya dejar. Todo el que renuncia a Faraón y su grandeza, dirija sus pasos a tierra de Canaán. Sin cejar camino, marcho cada día a la hermosa tierra donde fluye leche y miel. Gloria, aleluya, Cristo es mi guía y marcho gozoso en las filas de Israel. Amén. Que esta sea nuestra promesa de seguir caminando hasta que Cristo venga por nosotros y pueda recoger a toda su iglesia y podamos estar juntos en el reino de Dios. Hoy podemos tener la libertad de rendir culto a nuestro Dios desde nuestros hogares y de poder cantar alabanzas aquí en nuestro país. Y quiero invitarles, por favor, a que podamos entonar este canto que nos invita a seguir caminando, aún en estos tiempos que no nos podemos congregar, que podamos tener la oportunidad, la bendición de seguir adorando a nuestro Dios con este himno: Yo quiero andar con Cristo. Oh, yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre andar de él en pos. Consagrar a él mi vida, cumplir fiel su voluntad, y un día con mi Cristo gozaré en la eternidad. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo,
Oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, Él vivió en santidad. En la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz. Y yo anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo en la senda de la luz. Dejaré el perverso mundo, cargaré aquí su cruz. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación. Y es mi única esperanza gozar vida eterna en Sion. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, si yo quiero. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Amén. Que tengamos firme esa convicción, siempre con este deseo de decirle, Señor, donde quiera que tú vayas, yo quiero seguirte, yo quiero ser un siervo fiel, yo quiero andar donde tú andas, Señor. Gracias. Amén. El pueblo de Dios tiene una esperanza muy grande, hermanos, y es poder estar con Cristo cuando Él venga, cuando Él descienda de los cielos. Y la Escritura dice que estaremos en una ciudad eternal, reinando con Él por 1000 años. Y este himno nos da esperanza, nos invita a confiar. Este himno es Bello País. Manto real, bello país de luz, hermoso y dulce hogar, habrá ya con Jesús, corona allí tendré, brillando en derredor, en la eterna mansión, ¿a dónde iré? Manto real, bello país, un dulce hogar, pueblo feliz, corona habré yo de esplender en la mansión de Dios. ¿A dónde iré? En la mansión de Dios, lindas cosas veré, de alegre corazón, tesoros miraré. Allí no habrá maldad, ni muerte llegará, no habrá dolor ni mal, por siempre jamás. Manto real, bello país de luz, un dulce hogar, pueblo feliz de luz, corona habré de esplender, yo de esplender en la mansión de Dios. ¿A dónde iré? Gran gozo es para mí, que para siempre allí estaré con Jehová, libre de todo mal, sin temas ni temor, mucho gozaré yo. Déjame, oh Dios, llegar al dulce hogar. Manto real, bello país, un dulce hogar, pueblo feliz, corona habré yo de esplender en la mansión de Dios. ¿A dónde iré? Amén. Nuestra confianza está en esta promesa. Dios nos ayude.
Quiero invitarles a orar, mis hermanos, para poder estudiar la lección de escuela sabática, y oremos también por el expositor y porque Dios nos dé discernimiento para aprender de su palabra. Bendito Dios, te damos las gracias en este momento que nos das la oportunidad de estudiar tu palabra. Permite que la escuela sabática de hoy, la lección de hoy, pueda traer bendición a nuestra vida y pueda también darnos luz para poder dirigir nuestros pasos. Anima, Señor, nuestras fuerzas. Anima nuestros corazones a través de esta palabra y permite que los desafíos que hoy tenemos como iglesia, el estudio de hoy nos pueda dar luz y dirección. Guárdanos a todos, Padre. Te agradecemos toda esta bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amada Iglesia, paz a vosotros, qué bendición estar nuevamente en esta mañana compartiendo con ustedes la palabra de nuestro Dios a través del estudio de escuela sabática. Es para mí una gran bendición poder compartir. Pues sin más preámbulos, quiero invitarlos para que si aún no tiene su cuadernillo, pueda en algún dispositivo o impresa sus hojas de este estudio de escuela sabática número 2, que lleva por título Religiones Semitas. Pero esencialmente vamos a platicar hoy del cristianismo. Y hermanos, este estudio de escuela sabática no es una clase teológica, no es una clase donde vamos a descubrir todos los misterios del cristianismo, porque para eso necesitaríamos mucho tiempo, necesitaríamos muchas horas de estudio, el cual creo que este momento de estudio de escuela sabática no es lo suficiente. Y bueno, entremos de lleno entonces, hermanos, a lo que es la reflexión de esta mañana a través de la escuela sabática. Teófilo, un varón temeroso de Dios y que seguramente estaba viviendo, yo creo que también ya la fe cristiana o la fe, seguramente estaba ahí con algunas dudas, y es por eso que Lucas se toma la tarea de poderle escribir a Teófilo para disiparle todas esas dudas. Y entonces en el Evangelio de Lucas capítulo 1:4 le dice para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y creo que nosotros, hermanos, ahora que estamos en este movimiento o que nos consideramos cristianos porque creemos en Jesús, porque creemos que vino, se encarnó, que murió y que resucitó, y que gracias a ello ahora nosotros gozamos de libertad, que gozamos de la gracia divina, pues creo que también que Teófilo, hermanos, deberíamos de estar siempre a la expectativa de lo que se nos está hablando, de lo que se nos está enseñando. En ese sentido, hermanos, yo creo que la escuela sabática nos va a abordar. Entonces, vamos a revisar, hermanos, la construcción de nuestra fe, la fe cristiana, que es una fe, hermanos, que trasciende las promesas y esperanzas judías, pero las trasciende únicamente y exclusivamente porque la persona de Jesús se hace presente. Y es esa fe entonces la que se ha expandido por la obra de cada uno de nosotros, por la obra de aquellos primeros discípulos, aquellos primeros cristianos, y ahora, hermanos, por la obra de la iglesia en general. Y bueno, creo que la semana pasada tuvimos la oportunidad de hablar un poco del judaísmo. Nuestra hermana Rachel nos compartió una escuela preciosa con respecto a ese tema. Y sin duda alguna nosotros hoy podemos decir que el cristianismo, sus raíces están ahí en el judaísmo. Pero me llama la atención lo que sucede antes, hermanos, de que el Mesías llegue, antes de que Jesús venga y se encarne, cómo el pueblo de Israel, y esto nosotros lo podemos ver en los libros de Deuteronomio, a Reyes, el pueblo de Israel empieza a hacer suyas las promesas que le habían sido hechas a Abraham. Pero también en ese lapso de tiempo el pueblo empieza a perder esas promesas. Tienen las promesas, las viven,
pero es a través de diferentes circunstancias, y llámele usted como quiera, pecado, desobediencia, etcétera, etcétera, el pueblo de Israel empieza a perder esas promesas. Entonces surgen nuevos profetas hablando, hermanos, de un nuevo Mesías, de un nuevo Salvador. Entonces, desde antes de cerrarse, hermanos, el ciclo de la escritura del Antiguo Testamento, los profetas posteriores al exilio anuncian una nueva manera de cumplimiento de las promesas de Dios. Ya no como se les habían hecho a Abraham estas promesas, sino que ahora estas promesas vienen a través de un Mesías anunciado, hermanos, y es así que existe la referencia al siervo sufriente que será llevado al matadero como un cordero, y eso lo podemos nosotros leer en el libro de Isaías capítulos 52 y 53. El Deuteronomio, como les comentaba hace un rato, hermanos, y hasta el segundo libro de los Reyes nos hacen una mención de estas promesas que pudieron disfrutar el pueblo de Israel, pero que también vieron írseles de las manos, hermanos. Esta porción escritural es una unidad teológica que da luz al acontecimiento de la toma y de la pérdida de las promesas que se le habían hecho a Abraham. Por otro lado, hermanos, la fe cristiana no es una adición o un grupo más del judaísmo, como lo fueron los fariseos, los saduceos, los sacerdotes y demás grupos. No es así, hermanos. No es un agregado que completa el judaísmo. Hay quienes proponen eso, sobre todo aquellos que se mueven en el judeocristianismo, pues proponen, ¿no? que bueno, tenemos que seguir apegados al tronco, a la raíz, y por lo tanto tenemos que vivir y hacer y actuar como tal, ¿no? Sin embargo, yo creo que no es así, hermanos. El cristianismo no es un añadido, no es una rama que sigue bebiendo de la misma agua. No es así, hermanos. La fe cristiana, como les comentaba, no es una adición, sino que más bien, hermanos, es el inicio de un nuevo pacto establecido por el sacerdocio intercesor de nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio, hermanos, es el final entonces de la marca de la circuncisión como señal de los descendientes de Abraham, para dar paso a una salvación universal de un corazón circuncidado. Es cierto, el cristianismo, hermanos, inicia en el contexto del judaísmo. Eso es indudable, o sea, no lo negamos. Pero ahora, hermanos, bajo una nueva conciencia. Y aquí las promesas que se le habían hecho a Abraham, hermanos, tienen su fin en Cristo. Es así que la tierra prometida, que en aquel tiempo, recuerden que la promesa era, bueno, te daré esa tierra donde fluye leche y miel. Y entonces el pueblo va y posee esa tierra. Ahora esa tierra prometida pasa, hermanos, a ser y se convierte en nuevos cielos y en nueva tierra. Ya no un territorio en sí, sino ahora esa propuesta del reino de Dios, hermanos. La bendición de las naciones se concreta, hermanos, por el anuncio del Evangelio. Antes era, por ti, Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, por la proclamación del Evangelio, se bendice a toda nación, se bendice a toda persona que acepta el llamado a seguir a Jesucristo. Y bueno, por supuesto, hermanos, que otro de los puntos yo creo que nos empieza a desprender del judaísmo es que la adoración ya no se concreta en los santuarios antiguos. Aún hasta en nuestros tiempos, muchos de nosotros pensábamos, hermanos, que el único lugar en el cual se podía adorar al Señor eran los templos. Pero con esta pandemia nos dimos cuenta que no es así. Y el Evangelio de Juan nos hace la mención de esta mujer samaritana con Jesús preguntando, ¿y dónde tenemos que adorar? Nuestros antepasados dicen que es aquí en este pozo que Jacob edificó. Pero ustedes dicen que es allá en el templo. Y entonces les dicen, a ver, mujer, este es el momento en el que tú tienes que entender que la adoración es en ti, en tu persona, en tu vida y en cualquier lugar. Ya no vas a tener que ir ni a Jerusalén, ni tampoco venir aquí al pozo para adorar al Señor, ¿no? Entonces,
Esta pandemia, les decía, vino a desestructurarnos a nosotros también la idea de que la adoración única y exclusivamente se daba en los templos. En aquel tiempo, bueno, pues en el templo de Israel y ahí exclusivamente, hermanos. Es así, hermanos, que el cristianismo se enraiza en el judaísmo, pero lo trasciende, hermanos, con todas las promesas que ahora Jesús nos hace. Promesas que vienen en este compendio del Evangelio, hermanos, del Evangelio de Jesús. ¿Y dónde da inicio, hermanos, esa nueva conciencia de la fe cristiana? Lo que encuentra Jesús, hermanos, después del vaciamiento de su divinidad, cuando Él se encarna, cuando Él empieza su ministerio, cuando Él se encuentra aquí en la tierra, se topa, hermanos, con una religiosidad impregnada de lucha de poder, intereses, privilegios entre las castas sacerdotales, en los líderes religiosos, en los políticos, quienes basaban, hermanos, su éxito en las asociaciones ventajosas que hundían, hermanos, al pueblo en la pobreza y que discriminaban a todo aquel que no pertenecía a ninguno de estos grupos. Por otro lado, hermanos, la predicación de Jesús, más que ser religiosa, es la defensa del clamor callado de una sociedad, hermanos, que ha sido amordazada, nada más y nada menos. Pongamos atención a lo que el escritor de la escuela sabática hoy nos dice, hermanos. Estaban amordazados por lo litúrgico religioso que deja fuera a la mayoría de las personas. Y es ahí donde nosotros como cristianos nos desprendemos, nos empezamos a despegar del judaísmo, porque el judaísmo no acepta, hermanos, personas que no sean judías, que no sean de sangre, podríamos decir así, ¿no? Judía. Y nosotros como cristianos nos hemos despegado de ahí y tenemos la oportunidad de abrirle las puertas, o de abrirnos las puertas, ¿no? a todas las personas. Pero yo creo que también en muchas ocasiones hemos caído en este error de lo litúrgico, hermanos, en este error de lo religioso, y entonces muchas veces nos comportamos también como los fariseos, como estos grupos que en algún primer momento tenían en sus manos la religión judía. Así inició, hermanos, Jesús su ministerio, recorriendo toda Galilea para identificarse, hermanos, con su gente y no quedarse aislado en los grandes centros del poder, como lo hacían los demás maestros de la fe o los maestros de la ley, ¿no? Él enseñaba en las sinagogas, hermanos, para explicar en qué consistía la esencia de su mensaje y debatir con los que confundían fe con esclavitud religiosa. Esto es importante porque Jesús lo que empieza a mencionar, hermanos, en su discurso, en su prédica, es cómo la fe, más allá de oprimir, como el pueblo se sentía oprimido por la misma religiosidad, era una fe, hermanos, para desesclavizar, para dar libertad. Y entonces Él anuncia las buenas noticias del reino: libertad, misericordia y paz. Estos tres son esenciales, hermanos, en nuestro anuncio del Evangelio. Y esto se da en medio de la opresión, hermanos, en medio de la insensibilidad humana y violencia que padecía el pueblo de Israel. Y por consiguiente, entonces Jesús, hermanos, sana toda enfermedad y dolencia que causaban dolor, y más que dolor causaban una exclusión social. Su mayor preocupación no fue el pecado moral, hermanos, o abstracto, sino el sufrimiento humano, lo concreto. Esta fue la gran diferencia, hermanos, con los sacerdotes y otros maestros de la ley. A estos les interesaba más la metafísica de la fe. A Jesús no, hermanos. A Jesús le interesó más el ser humano viviente y sufriente. Esa es una característica importante del cristianismo, que ahora ya nosotros no estamos así apegados a que el sábado hay que ir al templo a adorar, el sábado no vamos a hacer ningún tipo de trabajo, el sábado, y empezamos a poner muchas cosas que más allá de traer libertad, hermanos, a veces trae opresión. Si nosotros no aprendemos a vivir la fe en Cristo, si nosotros no aprendemos a reflexionar y a ver la ley desde la perspectiva de Cristo, entonces la ley, el evangelio, hermanos, o inclusive la doctrina va a seguir oprimiéndonos. Y más allá de ser una doctrina o de ser una fe que nos dé libertad,
nos va a hacer sentirnos miserables, hermanos. Es por eso que una de las propuestas del cristianismo es esa, poder desprendernos de la religiosidad. Y que, bueno, nosotros hablamos desde nuestra iglesia que tenemos una sana doctrina, pero en una ocasión escuché lo siguiente: si tu sana doctrina no sana, entonces no es sana. Valga la redundancia, ¿no, hermanos? La sana doctrina tiene que estar sanando, tiene que ser una doctrina que sane. ¿Y cómo va a sanar? Únicamente si está inmersa en el Evangelio de Jesús, en esa propuesta que Él hace. Jesús, hermanos, se convierte en un disidente peligroso para sus intereses, porque revela, hermanos, los vicios que tenía el judaísmo. Entonces, es un disidente al que hay que perseguir y callar a toda costa y precio. Un escenario, hermanos, que lo lleva a la muerte. Y como Jesús, uno de los primeros mártires que vemos en la Biblia, ¿no?, que se opone al movimiento religioso, que se opone al movimiento político, no está de acuerdo en cómo se están llevando las cosas, pues bueno, alguien que está haciendo ruido, alguien que está abriendo conciencias, lo que conviene más es quitarlo del medio. Y creo que en ese sentido, hermanos, hay muchas personas que sin siquiera congregarse en una religión o en una iglesia han sido más profetas o han tenido más voz profética que muchas veces nosotros como creyentes. ¿Por qué? Porque ellos se han levantado en contra de todo lo que a veces la religión propone y que está mal, o inclusive el gobierno que se une con la religión quieren tener oprimido al pueblo. Y eso, hermanos, es un pecado que no podemos tolerar nosotros como cristianos. Ahora, la resurrección da nuevas fuerzas, hermanos, para la constitución de su mesianismo, que se basa en la gracia que permite la inclusión del mundo gentil. Eso quiere decir, aquellos que estaban viviendo sin Cristo, que estaban viviendo alejados de la ciudadanía de Israel, hermanos, y ajenos entonces a los pactos de la promesa, sin esperanza, y si no había esperanza, pues mucho menos tenían a Dios o podían contemplar a Dios. Aunque Dios estaba ahí con ellos, no lo podían sentir, no podían sentir su presencia, no podían sentir su gracia, porque el grupo judío o la religión judía se había encargado de hacerles sentir que ustedes no pertenecen aquí, inclusive a sus mismos hermanos. Recordemos el pasaje que hace un rato mencionábamos, ¿no?, de la samaritana. Los samaritanos, que también eran pueblo de Dios, que también pertenecían a las 12 tribus, bueno, los judíos decían: no, ustedes ya no pertenecen a nosotros. Bueno, entonces para ustedes no hay gracia, para ustedes no hay salvación. ¿Cuánto más para los gentiles, verdad, hermanos? Nosotros ahora acá, en este contexto latinoamericano, estaríamos totalmente excluidos, hermanos. Gracias a Jesús, gracias a su amor, que hoy nosotros podemos gozar también de estas promesas. Y con eso, hermanos, la salvación del resto del mundo se llevará a cabo mediante el querigma, o el anuncio de la buena noticia, el anuncio del Evangelio, en ese tiempo que fue la resurrección y los símbolos de pertenencia cristiana. ¿Cuáles son esos símbolos, hermanos? Bueno, pues nosotros como iglesia observamos dos, que es el bautismo y la comunión de la mesa, o lo que le llamamos la cena del Señor. El cristianismo, hermanos, o los cristianos, tienen como base el término hebreo Mesías, que era la esperanza en la llegada de un rey que realizaría las promesas definitivas del pueblo judío. Esta expectativa, hermanos, estuvo presente en los primeros discípulos, pero nuevamente con la llegada de Jesús se prolonga, hermanos, hacia la restauración definitiva de todas las cosas. Jesús tomó distancia de las tradiciones rabínicas oficiales con relativa autonomía o independencia, hermanos, lo cual lo constituía no solo en rabí, sino en profeta. No obstante, el título más grande para Jesús de Nazaret, hermanos, es el de Hijo de Dios. Título que ahora usted y yo compartimos según Juan 1, 12 y 13. En lo referente al análisis, hermanos, el primer punto que nos hace mención de los 12
que es un símbolo de continuidad de los planes de Dios. El número 2 es un símbolo, hermanos. Y bueno, aquí quiero hacer una pausa para, antes de continuar, hacer este breve comentario. La Biblia, hermanos, desde el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta el Apocalipsis, está lleno de símbolos. Si nosotros no tenemos conocimiento de este simbolismo inmerso en la palabra de Dios, nos vamos a perder de muchas cosas. Porque para poder interpretar la Biblia, hermanos, para poder interpretar la palabra de Dios, es necesario poder conocer un poco estos simbolismos y entonces tener una reflexión más fresca, una reflexión más profunda de lo que es el Evangelio de Jesucristo, ese Evangelio que quiere liberarnos. Y ahora, volviendo al punto del análisis primero, hermanos, se nos empieza a narrar del derramamiento del Espíritu en Pentecostés. Se describe el liderazgo de Pedro ahí, en los primeros capítulos del libro de Hechos, quien además también aparece primero en los evangelios como el que después de sus errores, recordemos que Pedro, cuando estaba con Jesús y Jesús empieza a anunciar su muerte, dice: yo voy a estar contigo siempre, ¿no? Yo no me voy a apartar de ti. Algunos dicen que pues después de la cena del Señor, después de beber vino, pues como que ya Pedro no era tan consciente de lo que decía, ¿verdad? Pero bueno, eso dejémoslo a un lado. Y vemos entonces a Pedro en Lucas 22, que Jesús le dice: después de que seas zarandeado, después de que te pierdas un poco, después de que como que no asimiles todo lo que está sucediendo, tú vas a ser el que vas a confirmar a tus hermanos. Es Pedro entonces, hermanos, quien inicia también a predicar el Evangelio a los gentiles. En este caso, en el capítulo 10 de Hechos, se menciona esta narrativa de Cornelio, ¿sí? Y que es el primer gentil a quien Pedro le comparte el Evangelio. Sin embargo, hermanos, en este nuevo proyecto no se permite un liderazgo monolítico o de un solo hombre. Entonces tenemos a Pedro, sí, predicando, y bueno, como que el iniciador. De hecho, en los evangelios, cada vez que encontramos a Pedro, es así como que el representante de esa iglesia naciente, sí. Entonces cada vez que hacemos referencia a Pedro, podemos estar haciendo referencia a ese grupo de discípulos, ¿no? Por ejemplo, cuando Jesús está con él, se encuentra con él nuevamente después de su resurrección a las orillas del mar, y le empieza a preguntar: Pedro, ¿me amas? No, Pedro está haciendo la representación de la iglesia. Hoy en día yo creo que si yo les preguntara a ustedes, no, más bien, si Dios nos preguntara, ¿no? Escucháramos la voz audible de Jesús diciéndonos: iglesia de Dios, séptimo día, ¿me aman? Yo creo que nos diríamos amén, ¿no? Y si nos volviera a preguntar, pues a lo mejor ya uno que otro bajaríamos ahí la velocidad, ¿no?, del amén. Y bueno, Pedro es la representación entonces de la iglesia, es la representación de los judíos, de los primeros creyentes. Sin embargo, no era el único, no era solamente uno, ¿no? Como lo era en el judaísmo, el sumo sacerdote era el que decía qué se tenía que hacer y qué no se tenía que hacer. Acá, bueno, la iglesia judía ubica a Jacobo, o Santiago también, como dirigente principal de la iglesia de Jerusalén, y quien estuvo entonces también al frente del concilio, haciendo como que los escritos de todas las resoluciones que hubo en ese primer concilio. En el segundo punto, hermanos, de este análisis ya hace mención a otro personaje que no formó parte de esos 12 primeros discípulos, y como ya decíamos, esos 12 son una representación del pueblo, es una representación de la totalidad. No quiere decir, hermanos, que así es como tiene que ser, ¿no? Muchos profetas, entre ellos, ahorita viene a mi mente el profeta Elías, cuando restaura, recuerden que cuando Acab está gobernando, es en esta época de que surge el profeta Elías, ya el reino estaba dividido, ¿no? Entonces Elías va con la decisión de anunciar lo que Dios le había mandado, pero como que se toma ahí un atrevimiento de decir: ok, mira, pues yo quiero mostrarte cuál es el verdadero Dios, así es que vamos a hacer, ¿no? Es lo que Elías propone. Y si ustedes ponen atención, cuando Elías
prepara el tabernáculo, hermanos, dice que pone 12 piedras, ¿no? Haciendo alusión al anhelo, al deseo que tenía Elías porque el pueblo se volviera a unificar, porque el pueblo volviera a ser uno, ¿no? Entonces, ahora vemos acá en este segundo punto que después de la conversión de Pablo, se centró en llevar el evangelio, hermanos, a sus hermanos en la diáspora, teniendo como objetivo las sinagogas a lo largo del Imperio Romano. Pablo, cuando se convierte después de haber sido perseguidor de estos cristianos, de estos que habían apropiado, abrazado la fe cristiana, se convierte y entonces empieza a ir a predicar a sus conciudadanos, aquellos que él mismo fue el causante que se dispersaran, se fueran de allí, y entonces empieza a predicarles. Y entra aquí un punto importante, hermanos, la conjunción entre judíos y gentiles, este enlace que permite la persona de Jesucristo, hermanos, fue necesaria una reinterpretación de los escritos antiguos para los judíos que fueron dispersos, así como también para los prosélitos y los temerosos de Dios. Pero esta predicación que Pablo empezó a proponer, hermanos, empezó a causar no solo rechazo de Pablo, sino aún su persecución. Pablo fue perseguido, pasando por azotes, apedreamientos, naufragios, cárcel, desvelos, hambres y sed. O sea, en pocas palabras, si hay alguien que nos puede contar qué es sufrir el evangelio, es Pablo, hermanos, sin duda alguna. Al final de la historia de Hechos, y después de todos los inconvenientes que vive Pablo, hermanos, por fin se decide a predicar abiertamente al mundo gentil, sin triangular sus visitas por las sinagogas, predicando el reino de Dios, y abiertamente, hermanos, y sin impedimento. Pablo decide porque ve que ya ahí en el grupo judío e inclusive el judío cristiano como que ya se estaban empezando a tener las mismas situaciones que los condicionaban como pueblo judío. Ahora el judio-cristianismo lo estaba apropiando otra vez, y entonces Pablo pues ya no pudo con eso y decidió mejor empezar a trabajar con los otros pueblos que muchos de nosotros conocemos como paganos, ¿no? Y bueno, en el punto 3, hermanos, en el Nuevo Testamento se constituye la fe cristiana. Por otro lado, hermanos, los escritos del apóstol Pablo son los primeros que surgieron del Nuevo Testamento sin ser parte de los 12 apóstoles. En nuestra Biblia vamos al Nuevo Testamento y vamos a encontrar a Mateo, Marcos, Lucas, Juan y sucesivamente todos los demás libros, ¿verdad? Y muchos creemos, o no sé si ustedes ya no creen así, pero muchos creemos que tal y como están los libros en la Biblia es como se fueron construyendo. Esto quiere decir que hay quienes piensan que el Génesis fue el primer libro escrito, después Éxodo y así sucesivamente. Pero no es así, hermanos. Tampoco en el Nuevo Testamento es así. No fue Mateo el primer libro que se escribió del Nuevo Testamento, sino que fueron algunas cartas o algunos escritos apostólicos, hermanos, los que surgen primero en este tiempo. Después, los creyentes quisieron conocer más de Jesús, por lo que inició la recopilación por escrito de su vida y ministerio. Antes de esto, la traducción se compartía a través de la tradición oral, hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo escuchaba algo y luego iba y se lo platicaba a otra persona o a un amigo o a la familia, ¿no? Así era como se compartía o se compartió el evangelio. Por eso fue necesario que empezara a haber escritos para poder asentar todos esos sucesos y que entonces no hubiera tanto el problema de que a lo mejor en algún momento se olvidara algo importante. Y una de las preguntas que nos hace aquí: ¿cree que se conservaría intacto y original el testimonio apostólico si solo tuviéramos la tradición oral inicial? Y yo creo que no, hermanos. Yo creo que no. Los escritos del Nuevo Testamento, al igual que todo el Antiguo Testamento, hermanos, no son estrictamente la historia de Jesús y la Iglesia. Este es otro de los errores que normalmente creemos o cometemos, que
La Biblia, hermanos, es la historia del pueblo de Israel, ¿no? Tal y como se menciona en la Biblia, es como se vive o como se vivió la historia del pueblo de Israel. Algo similar tenemos, por ejemplo, aquí en México, ¿no? Aquí en México nos dicen que el Pípila se puso la piedra y que fue y le prendió fuego a la puerta. Y los historiadores nos dicen, no, es una construcción, ¿no? El Pípila es un personaje representativo del pueblo, ¿sí? Y nada más, ¿no? La historia de México así está construida, hermanos. Tenemos símbolos que nosotros los damos como asentados por hechos reales o hechos de la historia, pero que no son así. En la Biblia encontramos lo mismo. Por eso, hermanos, es importante que nosotros sepamos que ni el Antiguo Testamento ni el Nuevo Testamento, hermanos, tienen la historia así vivida tal cual de Jesús y de la iglesia, sino más bien, hermanos, son fragmentos de una experiencia de fe. Son una historia narrada, hermanos, en lenguaje teológico. En otras palabras, una experiencia de fe. Su lectura requiere también una interpretación teológica. Entonces, si la historia de Jesús narrada por los evangelios, hermanos, fue escrita con simbolismos, como ya se los comentaba hace un rato, y con imágenes teológicas, entonces es necesario, hermanos, que para poder descifrar esos símbolos nosotros hagamos una interpretación teológica y no literaria. Si nosotros seguimos con el literalismo, hermanos, vamos a perdernos de muchas riquezas que la fe cristiana a través de la palabra nos quiere transmitir. Y por lo tanto vamos a seguir cometiendo error tras error, como muchos de los fariseos. Recuerden que ellos leían, o los sacerdotes, ¿no? Leían la ley y ellos la traían acá y decían, bueno, así se tiene que vivir, ¿no? Y recuerdo que en muchas ocasiones cuando se enfrentaron con Jesús fue porque Jesús no vivía la ley como ellos lo proponían, sino que Jesús le había dado otro sentido, había encontrado el verdadero sentido, y eso es lo que estaba enseñando al pueblo. Entonces creo que aquí es importante que nosotros podamos dejar por un lado el literalismo bíblico, hermanos, y empezar a hacer la reflexión más en esta idea de lo teológico. Algunos de los escritos apostólicos son en muchos de los casos, hermanos, correspondencia personal entre ellos y las iglesias, pero la gran mayoría son tratados de fe, y esto es algo que también nosotros tenemos que conocer. Por ejemplo, las cartas paulinas a Corintio eran específicamente para la iglesia de Corinto, o las cartas a Timoteo eran específicamente para Timoteo, pero que traían un contenido de esa experiencia de fe. Por lo tanto, cuando se hace el compendio y se empiezan a canonizar, empiezan a ver que esos escritos o esas cartas traían mensajes muy importantes que la fe cristiana empieza a rescatar. En ese sentido, hermanos, pues vamos a ver qué es lo que podemos traer para acá, para nosotros, y podemos aplicar. El cristianismo es la revelación más grande entre todas las religiones del mundo. Esto, hermanos, nos ubica no solo con un gran privilegio, sino más bien con una gran responsabilidad. El hecho de que nosotros seamos cristianos, hermanos, tenemos una gran responsabilidad en nuestras manos. Hoy vemos, por ejemplo, muchos movimientos de activistas sociales que luchan en contra de la violencia, en contra de la opresión de los gobiernos, pero muchas veces nosotros nos quedamos en casa muy tranquilitos diciendo, ay, es que estos no saben lo que hacen. Pero muchas veces, hermanos, estos hombres, les comentaba hace un rato, son una voz más profética que inclusive la misma iglesia, porque ellos, hermanos, exponen inclusive su vida por defender los derechos humanos, por defender un derecho de la humanidad, ¿no? Y nosotros muchas veces nos escondemos. Es por eso que es una gran responsabilidad el hecho de ser cristianos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en nuestras manos está la responsabilidad de todas las demás personas. Si nosotros no compartimos, hermanos, la palabra, si nosotros no seguimos como aquella primera iglesia que empezó a transmitir la fe, si nosotros no lo hacemos, entonces, hermanos, no somos cristianos.
No sé de qué religión seríamos, pero cristianos yo creo que definitivamente no, porque un cristiano, un creyente, se le conoce por sus obras. La religión cristiana, hermanos, como hemos visto anteriormente, es el enlace entre varias etapas históricas antiguas que construyen una nueva y definitiva revelación. Así es que dispongamos nuestra mente, hermanos, dispongamos nuestro corazón para revisar y aceptar el diálogo abierto de Dios con toda la humanidad, a la que ha hablado en distintas maneras. Dejemos todo sesgo exclusivista y fanatismo sectario, pues esto no pertenece a la religión cristiana. Si nosotros seguimos, hermanos, creyéndonos los únicos, creyendo que ya por el hecho de haber sido bautizado ya soy salvo, y aquellos que no son bautizados no son salvos, y por lo tanto los vemos así como por debajo de nosotros, y nosotros nos sentimos acá, entonces, hermanos, lo que estamos construyendo es un sectarismo y no una religión cristiana, o meramente un fanatismo, ¿no? Hay muchas personas que viven así, son fanáticos de la religión, y cualquier otra postura que alguien pueda compartir distinta, estos fanáticos ya les empiezan a bombardear. Yo creo que ustedes han visto muchos de ellos, han tenido la oportunidad a lo mejor de platicar con algunos de ellos, o inclusive a lo mejor en las redes sociales, cuando vemos este tipo de transmisiones, vemos mucho fanatismo en ello, ¿no? Y eso, hermanos, no ayuda, no construye, no edifica, no aporta nada para el reino. Por eso nosotros como creyentes, como quienes profesamos esta fe cristiana, esta fe en Cristo, hermanos, tenemos que hacer una separación, así como lo empezamos a hacer del judaísmo, también lo tenemos que empezar a hacer de todo lo que nos está rodeando, que no es meramente cristiano. Tiene algo, hermano, que ubicar, hermana, que ubicar en el lugar correcto dentro de su fe. Habrá algo, hermanos, en esta práctica de fe, en esta práctica de nuestra religiosidad cristiana, habrá algo, hermanos, que no sea correcto, que no sea apropiado, que tenemos que quitar, que tenemos que desechar. Yo creo que sí, hermanos. Yo creo que cada vez que analizamos, cada vez que reflexionamos, cada vez que nos acercamos a la palabra nos confronta, hermanos. Nos confronta con nuestro pecado, nos confronta con nuestro actuar, e inclusive nos confronta con ese actuar que muchas veces pensamos que es el correcto, pero que más que ser un actuar correcto es un fariseísmo, hermanos. ¿Qué quiero decir con esto? Que decía Jesús, ustedes dicen y dicen y dicen, pero ni siquiera ustedes mismos pueden vivir lo que pregonan o lo que dicen. Ocupa la ley, hermanos, su lugar no solo histórico, sino teológico en su comprensión. Jesús les comentaba hace un rato, en la comprensión de la ley, hermanos, hace muchos cambios. Por ejemplo, recuerdo cuando él decía, ustedes dicen que no cometas adulterio, ¿no?, para que no peques. Sin embargo, yo digo que aquel que solamente con mirar ya está pecando en su corazón. Qué profundo es Jesús, ¿no? Qué profundo es en ese sentido. Entonces nosotros, ¿cómo estamos viendo la ley? ¿Cómo estamos viendo el Antiguo Testamento? ¿Lo estamos viendo desde la perspectiva de Jesús? ¿O estamos haciendo a Jesús a un lado y nos estamos quedando únicamente con lo antiguo, hermanos? Yo creo que eso no es sano tampoco. ¿Abunda la gracia de Dios en sus conceptos teológicos? ¿Abunda la gracia de Dios en nuestros conceptos, hermanos? Cuando vemos a otra persona de otro credo, de otra denominación, que también profesa la fe cristiana, que también predica el evangelio, que también hace obras de caridad y sin andarlas pregonando, pero por el simple hecho de que no es de nuestra iglesia, nosotros decimos que no está bien, que está mal. Aguas con eso, hermanos, porque entonces la gracia, yo creo que no está en nuestros conceptos teológicos. Como por poner un ejemplo solamente, hermanos, de eso usted haga reflexión de todo lo demás, donde a veces estamos, en vez de mostrar gracia, mostramos el juicio de Dios, hermanos. Y yo creo que nosotros nos fuimos llamados para enjuiciar absolutamente a nadie. ¿Ha desterrado toda actitud de discriminación de su vida? Híjole, qué pregunta tan fuerte, hermanos, que yo creo que sí nos va a mover a muchos de nosotros el piso, porque creo que
como iglesia, hermanos, aún todavía no tenemos una apertura y seguimos discriminando a muchas personas. Por eso es necesario, hermanos, es esencial que dejemos que sea la palabra de Dios la que dirija nuestros corazones. Que más allá de los dogmas, más allá de inclusive de nuestra estructura como una denominación religiosa, hermanos, perdón, más allá de nuestra misma doctrina, hermanos, que sea la palabra de Dios la que dirija nuestros corazones. Y cerramos, hermanos, esta mañana el estudio de esta escuela sabática con la conclusión. Como iglesia, no eliminamos, hermanos, la revelación del Antiguo Testamento. Como iglesia cristiana no eliminamos esa revelación que se dio en el Antiguo Testamento, pues esto solo se comprende a la luz del Nuevo Testamento, a la luz de Jesús. Sería un error, hermanos, hacerlo al revés. Sería un error querer comprender el Nuevo Testamento desde el Antiguo Testamento. Eso sería un error muy grande. Como hacen algunos grupos que ponen como nuevas las cosas antiguas. Esto invalidaría, hermanos, el lugar que ocupa Jesucristo en la revelación de todas las cosas. Sigamos leyendo la palabra con un sentido agudo y crítico que se base en la predicación del Evangelio. Amén. Y aprovechando, hermanos, este momento también para invitarlos como director distrital del Seminario de Entrenamiento Ministerial aquí en el Distrito 2, hermanos, invitarlos a que podamos a través del SEM a distancia, de la plataforma Ágora, poder tomar los cursos que ahí se nos están proponiendo, cursos que seguramente nos van a ayudar muchísimo, hermanos, para comprender más todo esto que hemos hablado esta mañana. Así es que ahí está la invitación, hermanos, para que pastores, líderes y la iglesia en general, hermanos, sigamos capacitándonos, sigamos aprendiendo de la palabra de Dios. Y gracias a Él que ahora tenemos nuevas herramientas. Deseo que nuestro Dios les bendiga en gran manera, hermanos y hermanas. Paz a todos. Señor, gracias por este estudio, gracias por la bendición de tu palabra. Y hoy quiero invitar a la iglesia a que podamos seguir glorificando a nuestro Dios con este himno, el número 98, donde nos dice: eres maravilloso, Señor, porque tú nos amas en todo momento. Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilla de un sol que se oculta
cuando pienso que Dios me ama a mí. Qué grandioso verano copioso, los cielos, la luna y el sol, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Amén. Dios es maravilloso. Dios es bueno. Mis hermanos, damos gracias a Dios por este tiempo. Estamos por concluir nuestro servicio de escuela sabática y quiero invitarles, hermanos, a que sigamos en oración por la vida de nuestra iglesia, por nuestro país, y al mismo tiempo, hermanos, sigamos llevando las recomendaciones de usar cubreboca, de también guardar la sana distancia, y así también el uso del gel, para donde quiera que vamos podamos llevarlo para poder lavar nuestras manos, poderlas desinfectar. Y también, hermanos, quiero agradecerles a todos ustedes, a toda la iglesia del distrito, a toda la iglesia de Dios, que gracias a la fidelidad en la entrega de sus diezmos y ofrendas, los que dedicamos nuestras vidas a servir en el pastorado, podemos tener pan sobre nuestras mesas y nuestras familias. Muchas gracias, mis hermanos, por su fidelidad. Que el Señor les bendiga ricamente y siga trayendo abundancia en todos los aspectos a sus vidas. Quiero invitarles a entonar este último himno que nos invita a tener esperanza. Que aun cuando andemos en valle de sombras y de muertes, podamos decir: mi Cristo irá conmigo. El piloto de Galilea. Si la luz del sol se oculta y vacila en mí la fe, mi plegaria elevo y clamo: Cristo, mi piloto, sé. Irá conmigo y de nada temeré. No me espanta el mar furioso, solo en él yo confiaré. Siempre que mi barca boga en la tempestuosa mar, puedo fiar en mi piloto y en su seno reposar. Mi piloto irá conmigo y de nada temeré. No me espanta el mar furioso, solo en él yo confiaré. Por la ruta que ha marcado, mi piloto me guiará. En mis luchas y conflictos,
eterna. Con mi galardón me espera, mi piloto sin igual. Mi piloto irá conmigo y de nada temeré. No me espanta el mar furioso, solo en él yo confiaré. Mi piloto irá conmigo y de nada temeré. No me espanta el mar furioso, solo en él yo confiaré. Gloria a ti, Señor. Bendito seas. Oremos a Dios. Padre, gracias te damos por este tiempo. Gracias por la palabra de esta mañana. Gracias por permitirnos adorarte con himnos y cánticos espirituales. Y queremos irnos con esta promesa. Tú irás con nosotros todos los días. Tú estarás con nosotros en todo tiempo. Gracias por darnos la oportunidad de poder esperar en ti y tener tranquilidad, tener paz en tus promesas, tener paz en tu palabra. Gracias por toda la iglesia. Gracias porque nos permites seguir alabando y bendiciendo tu nombre. Gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la participación de su Espíritu Santo guíe sus pasos, mis hermanos, donde quiera que vayan. Amén. El Señor les bendiga, mis hermanos. Paz a vosotros. Gracias por ser parte de esta predicación de la palabra. Qué bueno saber que el Señor Jesucristo no nos abandona. Aún en estos momentos, nuestro Dios nos acompaña, nos fortalece y nos ayuda. Dios les bendiga, hermanos. El Señor le bendiga, el Señor le guarde y le prospere en todo momento. Paz a vosotros. Paz a vosotros.